Si se vienen, yo quiero compartir con ustedes hoy día la palabra del Señor. La encontramos allí en Lucas, en el capítulo 19 de Lucas. Encontramos la palabra del Señor. En el verso 10 del capítulo 19. Esta palabra que Dios me ha dado, hermano, para compartir con ustedes, yo le he puesto como título el desafío. Porque es un gran desafío, es un gran reto que el Señor nos hace. Hoy día hemos visto cómo Dios nos desafiaba, ¿no es cierto?, a reaccionar, a activarnos, a despertar. Yo quiero que ustedes me acompañen allí a Lucas, capítulo 19, verso 10. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino, si se vienen, a salvar lo que se había perdido. ¿Pueden tomar asiento? Yo sé que algunos que... ¿Cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado aquí? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Bueno, gloria a Dios. Pero el domingo pasado yo les compartí de este tema. Les compartí a qué vino Jesús. Y estuve hablándoles del reto que Jesús tuvo. Dios le dio un reto a Jesús y Jesús no lo rechazó. A pesar de que él lo podía vislumbrar y ver estando allí en el monte de Getsemaní y adorar en la presencia del Padre, caían gotas de sangre como sudor de él, pero no se echó para atrás. Le esperaba un desafío, hermano, y él no echó para atrás. Porque el desafío que él tenía era librarnos a nosotros de la condenación. Y él lo hizo. Él lo hizo. Él triunfó sobre toda obra del diablo. A través de su propia vida, a través de su propio sacrificio, él triunfó. Tuvo una entrega plena en todo sentido. No se echó para atrás. Pero como él tuvo un desafío y lo llevó hacia adelante, entonces a nosotros también él nos tiende la mano de esta manera. Ustedes busquen allí en Mateo capítulo 4, en el verso 19 del capítulo 4. El Señor Jesús, hermano, aquí comenzando el ministerio al cual Dios lo había enviado, también extiende esta invitación a aquellos que quieran tener este desafío. Y él les dice así, y les dijo en el verso 19 del capítulo 4, dice: y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Aquí el Señor Jesucristo, hermano, está haciendo un llamamiento a los hombres. El Señor Jesucristo hoy día le está haciendo un llamamiento a usted para que usted sea un pescador de hombres. Eso es lo que Él está llamando, para que podamos nosotros ponernos y tomar las redes y poder lanzarlas. Por eso yo hoy día le he traído justamente esto, para que ustedes puedan convertirse en unos buenos pescadores. Porque la obra del Señor, hermano, hay que llevarla hacia adelante. Si nosotros estamos durmiendo es porque no estamos haciendo lo que debemos hacer, que es predicar el Evangelio, que es anunciar el Evangelio. Entonces,
Este es el reto el que el Señor a nosotros nos invita. Este es el desafío que nos presenta. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir a Jesús? Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Esta fue la reacción de aquellos que escucharon la palabra de la boca del Señor Jesucristo. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasaba de allí a pasado de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vemos, hermanos, que el llamamiento que el Señor hace, los hombres reaccionan de una manera positiva y al instante. Entonces, no sé si nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús. ¿Usted está dispuesto a seguir a Jesús? Entonces va a tener que dejarlo todo. Va a tener que dejar todo allí para poder seguir a Jesús. Con esto no quiero decir que tenga que dejar su trabajo, su hogar, sus hijos. No. Sino que el Señor nos llama a nosotros en otra línea. Para que nosotros podamos tenerlo a Él en primer lugar en nuestros corazones. Para que nosotros podamos entregarnos plenamente a Él. Este es el llamamiento que Él nos hace para que nosotros podamos hacer su obra. Este es el llamamiento, este es el reto que Él nos hace hoy día, o el desafío, como le he titulado este mensaje. En Mateos, en el capítulo 10, en el capítulo, 16, Mateo capítulo 16, en el verso 24, encontramos lo que el hombre que quiere seguir a Jesús, si está dispuesto o no. Porque recuérdense que este es un desafío. Y este desafío, hermano, no es para cualquiera. Este desafío es para aquellos que quieren ser discípulos de Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a su obra. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hermano, el desafío que el Señor nos hace es que nosotros nos neguemos a nosotros mismos para poder vivir de acuerdo a lo que Él desea darnos a nosotros. Porque Él es el que va a pagar a su pueblo, es el que va a recompensarnos por nuestra labor. Si nosotros estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, hay un desafío y debe haber una respuesta. Si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, debe haber una respuesta positiva de nosotros. Amén. Por eso Él dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, así dice la Escritura: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el capítulo 14 de Lucas encontramos otra lectura similar. En el 14:26 dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijo, hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor, hermano, nos deja claro que nosotros debemos esforzarnos y negarnos y ponerlo a Él en primer lugar. Porque esta es la voluntad, este es el desafío que Él nos hace. ¿Estamos dispuestos a asumir este desafío como sus discípulos? ¿Está dispuesto usted como discípulo de Jesús? No, amén. Hay dos que están dispuestos. Gloria a Dios por esos dos.
¿Usted está dispuesto como discípulo de Jesús a tomar el desafío? Es un desafío que nosotros debemos tomar voluntariamente, hermano. Voluntariamente. El Señor no obliga a nadie. Porque Él va a pagar conforme la obra de cada uno. Si su obra no es ninguna, pues ya sabe lo que le tocará, ¿no? Pero si su obra es abundante, entonces sí recibirá recompensa. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de recompensa. Entonces, aquí el Señor nos hace esta invitación a nosotros. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, hijo e hija, hermano, también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que lo lleva a su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre y no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tienen? Bueno, aquí el Señor nos habla, hermano, de que nosotros si hemos comenzado, entonces no podemos volver hacia atrás. El edificio que estamos construyendo es un altar para Dios en nuestra vida. Y este altar debe ser un altar con fuego vivo. Porque cuando el fuego se apaga, solo queda ceniza ahí. Así que nosotros lo que debemos hacer, hermano, es encender el fuego en nosotros. Permitir que Dios se nos encienda. Pero nosotros debemos ponernos. La leña que nosotros debemos poner, hermano, es la negación nuestra. La negación y ponerlo a Él en primer lugar. Para que Él pueda estar en nuestras vidas cada día. En el capítulo 10 de Mateo nuevamente. En Mateo capítulo 10, verso 34. Dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces, no penséis, dice el Señor, que he venido a traer paz, sino espada. Hermanos, el Evangelio es de confrontamiento. Nos confronta a nosotros con nuestra realidad, con nuestra pobreza espiritual. Por eso el Señor, hermano, ha estado hablando. Ninguno de ustedes tenía ni idea de lo que yo iba a predicar. Mi esposa menos. Ninguno de ustedes tenía idea de lo que yo iba a hablar. Pero el Señor sí, porque Él fue el que me dio este mensaje. Lleno, ordenado de tal manera de motivarnos, incentivarnos, de mostrarnos nuestra realidad. ¿Por qué? Porque Él quiere confrontarnos. Él quiere que nosotros podamos asumir este desafío, el cual Él nos ha hecho. Él es el que nos desafía para que nosotros podamos ser verdaderamente estos hombres, los cuales Él ha llamado de las tinieblas, para que podamos resplandecer nuevamente en las tinieblas. Hemos salido de las tinieblas, hemos venido a la luz, volvemos a las tinieblas resplandeciendo. ¿Ustedes se recuerdan Moisés cuando subió al monte allí? Subió Moisés al monte y bajó resplandeciente, allí en medio del pueblo. El pueblo no lo quería mirar. Y le pidieron a Moisés que se pusiera allí un paño. Usted no se ponga nada. Usted resplandezca. No, resplandezca. No se esconda. Resplandezca, que la luz de Cristo pueda iluminar a los hombres. Esta es la voluntad de Dios. Porque si nosotros, hermanos, no asumimos este llamado, entonces hay una sola respuesta. Y esta respuesta la vamos a encontrar allí en Juan. En el capítulo 6 de Juan, en el verso 66. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, hablaba, Él hablaba siempre con autoridad y con claridad. Entonces la gente entendía de qué Él estaba hablando. ¿Ustedes me están entendiendo hoy día de qué estamos hablando?
Amén. Aleluya, gloria a Dios por eso. Miren lo que dice la Biblia respecto a los que recibían la palabra del Señor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondiendo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo? ¿Acaso el Señor les aclara, hermano, que Él era el que había hecho la elección, aunque había también escogido, hermano, a Judas? Pero Él es el que hace la elección, Él es el que lo ha llamado a usted. Pero vemos que cuando la palabra viene a la vida del hombre, muchos no están dispuestos a seguir la palabra. Muchos no están dispuestos a vivir como Cristo quiere que se viva. Y vuelven atrás. Y vuelven atrás. Pero Pedro reconoce, hermano, ¿dónde iremos? No sé si usted está dispuesto a reconocer la palabra del Señor. Yo, ¿a dónde iré? ¿Dónde iré si solo el Señor ha tenido misericordia de mí? Él es el que me rescató de las tinieblas y me trajo a la vida. Estaba muerto en mis delitos y pecados sin ninguna esperanza, pero Él me ha dado una esperanza gloriosa. ¿A dónde iré sin Cristo? No tengo esperanza sin Cristo. Por eso aquí vemos que Pedro reconocía con claridad, pero muchos volvieron atrás. Hoy día vemos, como ustedes bien decían, la iglesia un poco debilitada, porque hay muchos que vuelven atrás. Pero los que estamos, hermanos, debemos avanzar hacia adelante y hacer la obra a la que Dios nos ha llamado, de predicar su palabra y de motivar a otros. Nosotros somos el fuego de Dios para encender los corazones que están apagados. Nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén, aleluya, gloria a Dios. Porque el desafío también es para los valientes, hermanos. Debemos ser valientes para asumir este desafío, porque debemos pasar por encima de nosotros. Debemos dejarlo todo, y para dejarlo todo hay que ser valiente. Amén. Para poner a Dios en primer lugar antes que mi padre, antes que mi hermana, antes que mi propia comodidad, debemos ser valientes. Debemos ser valientes. Así que el Señor, hermano, allí hay un muchacho que se encuentra en una situación. Este hombre llamado David, allí en el libro de Samuel, vamos a buscarlo, en Primera de Samuel, en el capítulo 17, vamos a leer el verso 10 y 11. Bueno, o vamos a leer aquí, a ver. Yo quiero que ustedes entiendan algo, el desafío. Vamos a leer del verso 8 en adelante, para que podamos entender mejor la situación. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí vemos, hermano, una situación de un confrontamiento
Pero vemos que los escuadrones de Israel empezaron a temblar cuando veían aquella situación o aquel problema que se les venía encima. Porque aquel hombre que salía o aquel paladín que salía allí a desafiarlo era nada menos que Goliat. Un hombre de 6 codos y un palmo. Prácticamente 3 metros 80 y algo. Él no era nada. Un hombre de 3 metros 80, nada. Traía una lanza que pesaba no sé cuánto. Escudo. Traía aquí en los hombros unos hierros, unas jabalinas que sobresalían. Bronce por todos lados, una cota de hierro. Casco, venía armado hasta los dientes. Una espada grandota. Y había sido entrenado desde juventud en la guerra. Y se paraba allí a desafiar a cualquiera que quisiera venir a pelear con él. ¿Cuántos problemas, hermanos, inmensos no nos desafían cada día a nosotros? Y muchas veces estamos como los escuadrones de Israel, hermanos, temblando por la necesidad, por la situación, la puerta que se me cerró, que no se puede abrir. Es que me encuentro sin trabajo, es que me encuentro sin hogar, es que me encuentro sin familia, es que me encuentro aquí solo. Pero Dios, hermano, Él es el que hace la obra. Él es el que llama a hombres valientes. Allí en medio del campamento, hermano, ¿qué valiente quería enfrentarse? Eran hombres de guerra los que habían ahí en los ejércitos de Saúl. Habían ganado varias batallas, pero estaban allí, temblando. Hasta que llegó un muchacho que tenía un corazón sensible y que pudo, hermano, vencer ese problema. Nosotros dice la Biblia que debemos ser como niños en la presencia del Señor, aceptando la palabra de Él para que esta palabra pueda llevarnos a la victoria. El Señor Jesucristo venció, hermano, en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos que ir a vencer al gigante. No tenemos que ir a vencer al gigante. El gigante ya está vencido. El Señor Jesucristo lo venció. Nosotros lo que tenemos que hacer es marchar. Es marchar, avanzar. Pero para eso, hermano, nosotros necesitamos ser valientes. Necesitamos ser valientes y luchar. Porque la lucha que tenemos es grande. Amén. Es una lucha continua cada día. Y muchas veces se levanta el gigante en medio nuestro y no nos deja avanzar. Y ese gigante a veces no nos damos ni cuenta, pero lo tenemos en nosotros, encima. Y se nos levanta el gigante y no lo podemos vencer. Nuestra carne se levanta como un gigante que no somos capaces de vencerlo. Pero el Señor Jesucristo, hermano, nos dio la victoria contra la carne, contra el diablo y contra el mundo. Así que debemos levantarnos. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? ¿Quiere que Dios lo sustente y lo sostenga? Entonces debemos levantarnos. Son desafíos que Dios nos hace. Este es el desafío que tuvo Israel. Este es el desafío. Ahora hay otro desafío que a muchos no les gusta. Este desafío lo encontramos allí nosotros, como decía el hermano Javier, en Malaquía. Este es un desafío, hermano, que Dios nos hace. ¿O acaso no es un desafío? Es un desafío. En Malaquías, en el capítulo 3, del verso 6 al 12, es un desafío que el Señor nos hace. No es otra cosa que un desafío. Porque yo soy Jehová, dice, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el desafío, que nos volvamos a Él. Y mire la respuesta del pueblo. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? La respuesta de Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues
vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? La respuesta del Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, y probadme, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Este es el desafío, hermano. Este es el desafío que Dios nos hace a nosotros, que nos volvamos a Él, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, que seamos fieles a Él. Este es el desafío. A muchos no les gusta esto. Y este es el desafío que tenemos para ser bendecidos, para ser prosperados. ¿Queremos ser prosperados? ¿Queremos ser bendecidos? Entonces, cumplamos con lo que la palabra de Dios dice. ¡Ah, que esto es del Antiguo Testamento! Sí, Jesús fue prometido en el Antiguo Testamento. Como Señor, como Salvador, como Mesías. Fue prometido. Pero cuando hablamos del diezmo, el diezmo fue en la gracia. Porque Abraham, que dio diezmos a Melquisedec, no estaba en la ley. Estaba en la gracia. Jacob, cuando dio diezmo, ¿estaba dónde? ¿En la ley o en la gracia? La gracia. La ley ha venido después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, 400, como 500, 600 años después de la gracia. Así que cuando la gente dice que el diezmo es de la ley, se equivoca. La ley lo que hizo fue rectificar o confirmar lo que estaba dispuesto en la gracia. Solo la ley lo confirmó. Pero aquí no vemos que Dios esté diciendo que el diezmo es del pastor. Aquí el Señor está reclamando el diezmo como de Él. Porque el diezmo que nosotros damos es de Dios, no es del hombre. Es de Dios, y nosotros a quien se lo entregamos es a Dios. Dios es el que nos está haciendo el desafío. Aquí no hay ningún pastor, no hay ningún profeta desafiando al pueblo, es Dios mismo. Y Él está haciendo esta promesa de bendición, de prosperidad para nosotros. Si nosotros somos fieles, entonces Él suplirá. Él hará. Y Él nos bendecirá hasta que sobreabunde. Yo quiero hablarle del último desafío, que es un desafío que nosotros debemos asumir como hombres valientes. Y este desafío lo encontramos allí en nada menos que Josué. En Josué, en el capítulo 1 de Josué, que aquí encontramos el desafío a ser hombres fieles. Aleluya. Pero también a ser hombres valientes. Miren lo que dice allí en el capítulo 1, verso 6 en adelante. Le dice el Señor, aunque me gustaría leerlo todo porque del mismo verso 1 adelante para que podamos entender mejor. Lo leemos todo, ¿qué tiempo tenemos? Para que podamos comprender bien. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Quién habló a Josué? Jehová. Servidor de Moisés, diciendo a Josué, ¿no? Hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los ateos, hasta el gran mar de donde se pone el sol, será vuestro territorio.
Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Mire la promesa gloriosa que el Señor le está haciendo. Y el Señor le dice esto, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a su padre que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, aquí el Señor, hermano, bueno, continúa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Si somos fieles nosotros, hermanos, entonces esta promesa que Dios le ha dado a Josué también nos alcanza a nosotros. Porque la palabra de Dios, recuerden, hermanos, que es para nuestro ejemplo y enseñanza. La palabra y las bendiciones de Dios, hermanos, son por la eternidad de las eternidades. Si nosotros somos fieles en el desafío que hemos tenido y que Dios nos hace, el desafío que tenemos nosotros es, Él nos llamó para que nosotros fuéramos pescadores de hombres. El mismo llamado que le hizo a Pedro y le hizo a Juan es el llamado que nos ha hecho a nosotros. ¿O acaso allí en Mateo nos dice eso? Que todos los que recibieran a Jesús, que fueran bautizados, debían hacer discípulos continuamente, que debían anunciar el reino, que debían predicar la palabra. Este es el desafío al cual Dios nos llama. Si estamos dispuestos nosotros a asumir este desafío y somos fieles a la palabra de Dios, entonces su bendición estará sobre nuestras vidas. Amén. Debemos levantarnos con ánimo y saber, hermano, que el Señor estará con nosotros. Si nos esforzamos y somos valientes, el Señor estará con nosotros. Así que tenemos trabajo que hacer. Tenemos trabajo que hacer de anunciar su reino, de venir y orar por nuestros hermanos, buscar a Dios en todo lugar, en todo momento, clamar delante de su presencia. Debemos despertar, hermanos. Si queremos llegar al final de nuestra carrera, debemos despertar. Nos ponemos en pie y le damos gracias al Señor por su palabra. La palabra del Señor es fiel y verdadera. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por su bendición, Señor. Padre eterno,